Durante años fue solo un cuadro, colgado en un museo de Viena. Admirado por miles, lo llamaban el primer retrato de Adele Bloch-Bauer o la Dama Dorada, una joya de Gustav Klimt. Pero detrás de esa imagen dorada se escondía una herida, un crimen sin castigo y una batalla que tardó más de medio siglo en ganarse. Adele Bloch-Bauer fue una mujer culta, elegante, una figura central en la élite intelectual de la Viena de principios del siglo XX. Junto a su marido Ferdinand, financió a artistas como Klimt, quien la retrató en 1907 en un cuadro que hoy es símbolo del modernismo. Pero en 1938 el Tercer Reich se anexionó a Austria. Con la llegada de las tropas y la colaboración de las instituciones austríacas, llegaron las listas negras. Las propiedades de la familia Bloch-Bauer fueron confiscadas por los nazis, su casa, sus bienes y sus obras de arte, incluido ese retrato dorado que los nazis declararon propiedad del Estado austríaco. Después de la guerra, Austria no devolvió el cuadro. Al contrario, lo colgó con orgullo en la Galería Belvedere de Viena, presentándolo como patrimonio nacional. Durante décadas ocultaron su origen judío, cambiaron el título, borraron el apellido Bloch-Bauer. Ella era Maria Altmann, sobrina de Adele. Había escapado del nazismo y vivía en Estados Unidos. Durante 60 años guardó silencio, hasta que un día encontró una carta. En ella, una pista. Tal vez aún podía reclamar lo que les arrebataron. María buscó ayuda y encontró a Randy Schoenberg, un abogado joven, sin experiencia en casos internacionales, pero con una historia familiar muy parecida. Nieto del gran compositor exiliado por el nazismo, decidió aceptar el caso, aunque parecía imposible. Viajaron a Viena, visitaron el museo, y allí estaba, el rostro dorado de Adele, colgado como si siempre hubiera pertenecido al Estado. Pero María sabía la verdad. Ese cuadro había sido robado, y Austria nunca lo quiso devolver. El primer juicio fue en Austria. Los jueces desestimaron su reclamación. Argumentaron que Adele había dejado el cuadro en herencia al museo. Pero eso no era cierto. La voluntad de Adele no tenía valor legal. El cuadro era de su marido, y él fue expropiado durante el régimen nazi. Y en esos tribunales, compuestos en parte por antiguos miembros de ese régimen, todavía existía la presión de décadas para tapar los crímenes y robos cometidos. Randy encontró los documentos que demostraban que el verdadero propietario era Ferdinand Bloch-Bauer, que los nazis lo habían saqueado todo, que el Estado austríaco sabía lo que había hecho y lo había encubierto. Sin rendirse, llevaron el caso a Estados Unidos. En 2004, contra todo pronóstico, la Corte Suprema aceptó juzgarlo. Por primera vez, un tribunal estadounidense evaluaría un expolio nazi cometido fuera de su territorio. En 2006, la Corte Suprema falló a favor de Maria Altmann. Austria debía devolver el cuadro. Después de casi 70 años, la justicia llegaba, lenta pero firme. El museo se quedó sin su joya. Algunos medios lo trataron como una pérdida nacional, pero en realidad era una restitución, porque ese cuadro nunca les perteneció. María decidió no quedarse con la pintura. La vendió a Ronald Lauder, que la instaló en la Neue Galerie de Nueva York. Allí se muestra hoy al mundo, no como trofeo, sino como testimonio, como recuerdo del arte saqueado por los nazis y de una mujer que no quiso olvidar. María murió en 2011, pero no sin antes cerrar el círculo, porque a veces la historia no la escriben los poderosos, sino quienes no se resignan al olvido.